Desde el primer capítulo de la serie de Boku no Hero Academia nos pudimos dar cuenta que la serie se iba a tratar sobre superpoderes centrándose en adolescentes en una escuela. Una trama a lo estadounidense, muy cliché por esta parte del mundo, pero que en el centro del anime manga había sido un tema poco explorado. Evidentemente, al estar Boku no Hero dentro de una demografía shonen, esto iba a tratarse en gran medida sobre las peleas, a buen estilo del Neketsu, viendo el gran énfasis que hace la historia en los superpoderes que cada uno de los personajes podría tener, razón por la cual este es un tema muy importante dentro del universo ficticio de la serie, ya que sin este factor se hace muy difícil la relación con respecto a la sociedad de un humano promedio, puesto que lo normal es que un bebé recién nacido ya cuente con superpoderes, y en su defecto, si es muy talentoso, puede alistarse para entrar a las múltiples escuelas de superhéroes que hay, para que en un futuro proteja a las personas de cualquier peligro. Esto lo deja muy en claro la historia, sin embargo esta misma propone un caso totalmente contrario, siendo algo muy interesante, en donde el prota de la serie nació sin un poder, algo poco común, muy poco pero pasa. Vaya suerte la del prota. Pero ¿por qué digo que es interesante? Pues porque el mismo autor propone una excepción a la regla del mundo, relatando la historia de alguien sin alguna cualidad en especial o algo a destacar, pese a que Prota tiene como meta ser el héroe número 1, siguiendo los pasos de su ídolo All Might. A pesar de todas las desventajas y su comidurilla, se las pudo arreglar y demostrarle al mundo que alguien sin superpoderes también puede ser un gran héroe. Y bueno, esto es algo que ya todos se saben. Por diversas razones Midoriya hereda el poder del mismísimo All Might, el héroe número 1, empezando así su verdadera aventura dentro de la escuela, aquella que se encarga de educar a las futuras promesas. Este nuevo enfoque, por así decirlo, buscaba que Midoriya se adaptara lo más rápido posible al One for All por medio de la tutoría personal de All Might y de sus vivencias del día a día en la escuela, siendo esta la premisa durante gran parte de la obra. Y aunque en un principio no se le dio demasiada importancia al One for All como superpoder, más adelante empezaría a ser uno de los pilares de los arcos, no sin antes ver a Midoriya esforzarse hasta el cansancio con su nueva faceta. En la primera parte de la historia veíamos los diversos desafíos que surgían y cómo el pelo verde de Midoriya se enfrentaba a ellos. Uno a uno se supo sobreponer y salir victorioso de cada uno de los problemas, con ayuda de sus compañeros de clase, y aunque habían problemas no era nada que pudiera hacer paliar la determinación del gran Izuku Midoriya. Observando el gran desarrollo como personaje que este capítulo a capítulo iba teniendo, no había nada que no pudiera hacer, aparte de que la historia en general estaba bien escrita, motivo por el cual su anime también recibió gran fama. Obviamente tarde o temprano se iba a profundizar más sobre el poder conocido como One for All en la historia, y cómo este se convirtió en lo que es, un poder que se puede heredar o dar, y principalmente cuál era su relación con All Might. Empezando uno de los temas más interesantes de toda la obra. Poco a poco la historia se iba encargando de contar por medio de pequeños destellos el origen de este superpoder, comenzando con un factor muy importante, los portadores, ya que así como Midoriya recibió el One for All de alguien, All Might también lo recibió de alguien, y así sucesivamente, llegando hasta el punto de origen, o mejor aún, el usuario original. El lore de forma gradual se iba estructurando de una manera muy relevante, teniendo como punto de partida al mismísimo All Might contando todo lo que sabía del superpoder llamado One for All y su relación con la persona que se lo heredó, que no era ni más ni menos que su mentora, poniendo sobre la mesa el tema de que All Might también nació sin poder y tuvo que esforzarse al máximo para escalar en la gran pirámide de superpoderes en la era de los superhéroes. La mentora de All Might, conocida como Nana Shimura, siempre destacó por su actitud firme y sus tactos amables. La misma historia la hacía ver como alguien fuerte, pero sobre todo de gran corazón. Siempre que se le hablaba de ella eran solo maravillas, era solo para resaltar lo buen personaje que fue en su época dorada. Eso sin nombrar que fue la mentora del mejor héroe del mundo. Algo de bueno debía de tener, ¿no? Así que evidentemente se le empezó a tener gran estima y terminó siendo tema de conversación en los distintos debates entre los fanáticos de Boku no Hero Academia. Todo esto fue en primera instancia, cuando se empezó a hablar de manera más compleja sobre el Kuri conocido como One for All, dejando como un buen pilar a Nana Shimura. No obstante, la imagen que se construyó de este personaje nunca despegó, nunca dio más allá de lo que podía dar, terminó siendo una vendehumos total, quedando con esas primeras impresiones donde All Might hablaba de ella y solo viviendo de pequeños flashbacks. Al final nunca fue alguien determinante para la historia, a pesar de todo lo que pintaba en un principio. Claramente Nana Shimura se encontraba sin vida en los acontecimientos de la serie y nunca dio más de lo que podía dar.
pero se esperaría que su legado o su peso como alguien que portó el Fan For All fuera más importante o por lo menos que aportara algo a la trama. Aún así, la asistencia de este personaje no brindó nada más allá de poseer el superpoder y ser la mentora de All Might. Siempre esperé que se hablara más del personaje, porque siendo sincero, yo sí esperé muchas cosas de Nana. Sí, por favor, siempre que se hablaba de ella era para resaltar lo gran heroína que fue, aparte que la misma historia daba a entender que su papel en los arcos finales iba a ser muy importante. Con todo y eso quedó en nada, qué gran decepción la verdad. Yo sí esperé muchas cosas de ella como personaje, por como se pintaba era muy buena. Creo que al final a Horikoshi se le salió de las manos la asistencia de este personaje. Y no lo culpo, son temas que a veces se le salen de las manos a los mangakas, más si se trata de una serie semanal, pero aún así, un poco de desarrollo nunca le vino mal a Nana Shimura, más allá de lo contado en un principio. Como resultado nunca terminó de cumplir con las expectativas, eso sin nombrar que en los susodichos arcos finales donde se suponía que su papel en la historia iba a ser determinante terminó siendo otra vendida de humo magistral. Lo poco que aparecía era para dar lástima, me duele decirlo pero es así, las espontáneas apariciones que tenía servían para demostrar lo malas que fueron sus decisiones, mostrando un semblante demasiado triste, algo impensable en el comienzo de la obra. La serie daba a entender que la existencia de Nana Shimura como personaje era para darle una culpa de manera indirecta por todo lo que estaba pasando en la historia, siendo ella la abuela del villano principal del arco final. Vaya que sí cayó y muy bajo este personaje. Y puede que piense que sea lo normal, que Nana Shimura sienta culpa en saber que un integrante de su familia sea un villano, y está bien justificado todo el tema con relación a su hijo y todo lo que tú quieras, pero es que no era la manera. Vuelvo y digo, hubieron mejores formas para desarrollar el planteamiento del personaje. En este aspecto le faltó mucho a Horikoshi, ya que mi problema recae en el hecho de que al principio se hablaba maravillas del personaje, dando su imagen muy alta, para que al final toda esa construcción se venga abajo gracias a unos cuantos escenarios. Por eso de mi decepción, además de decir que da lástima, porque eso es lo único que da lástima al final de la historia, algo que no se esperaría de una persona que fue mentora del héroe número 1 de la historia, All Might. Eso sin nombrar que Toshinori Yagi es uno de los personajes mejor escritos de toda la serie. Vaya vendehumos, y créanme que mantuve cierta paciencia con respecto a Nana Shimura. Siempre esperé que realzara la figura del personaje, porque yo sí me creí toda esa grandeza que se hablaba en un principio de la séptima portadora del Fan For All. En definitiva, lo único que sirvió fue para darle su superpoder de nacimiento al prota. Nunca pudo dar más de lo que pintaba, toda esa importancia que se le dio se esfumó de un momento a otro, para que al final no hiciera nada como un personaje de peso o renombre, vendiendo humo hasta más no poder. Qué mal la verdad, nunca esperé esto. Resaltó más el usuario original del Fan For All que se introdujo muy tarde en la historia, en comparación de alguien que desde el principio se venía hablando. Esto solo demuestra que la preparación del personaje fue muy mal hecha, le faltó muchas cosas, entre ellas profundidad y coherencia entre lo que se dice, ya que si algo es importante en el pasado, es evidente que lo seguirá siendo en el presente, no siendo este el ejemplo. Nana Shimura daba la impresión de brindar más que lástima en la historia, y como dije lo entiendo, puesto que el personaje sentía mucha impotencia con respecto a la situación en la que indirectamente estaba involucrada, pero así como sentía impotencia también pudo hacer algo más por la historia, fuera del hecho de tener pocos momentos de trascendencia para la trama. No niego que tuvo sus grandes etapas en la serie, sin embargo, cuando la verdad se necesitaba, la actuación del personaje dejó mucho que desear. En lo personal no sé cuál es la relación del fandom en relación a la existencia del personaje de Nana Shimura, pero pienso que depende de quien lo escuche, esta puede ser una opinión impopular de mi parte. Pese a ello sigo pensando que este personaje fue una vendehumo total. Tampoco pretendo tener la verdad absoluta, porque puede que existan personas que piensen que todo el desarrollo de Nana Shimura fue de los mejores, y está bien, eso es lo mejor, que existan opiniones diversas. Ahora bien, analizando más el tema, ¿Nana Shimura fue una vendehumos? Pues sí. ¿Por qué? Porque no demostró todo aquello de lo que se le resaltaba. De nada sirvió que el autor se tomara el tiempo de desarrollar la existencia de ella, si en los momentos finales no se iba a tener en cuenta, más allá de los temas triviales, porque sí, considero que lo último que brindó en la serie fueron solo cosas triviales. Me duele decirlo, pero es así de simple. No cumplió nada de lo que se esperaba, y no deja de ser un sinsabor para la historia, porque ¿de qué sirvió todo ese planteamiento en un principio? Para eso mejor se hubiera contado la existencia de Fan For All y sus portadores desde otro punto de vista. Pese a ello, siempre esperé mucho de Nana Shimura, y si no hizo nada significativo, solo queda llamarla una vendehumos. Algo que sorprende, porque si por algo resalta la serie de Boku no Hero Academia es por definir muy bien los roles de los personajes, más si se trata de los secundarios, pero bueno, esto solo demuestra que la perfección no existe, ya que así como la serie de Horikoshi tuvo sus cosas buenas, también tuvo sus cosas no tan buenas.
siendo una de esas cosas el desarrollo de Nana Shimura en los momentos finales de la historia. En definitiva, no termina de convencer para nada, dejando un poco la sensación de decepción. No sé si soy el único que esperé mucho del personaje, o que me engañé de más con lo que se mostraba en Boku no Hero Academia. Qué pena, la verdad.